tener a María Luisa Sandoval que nos visite la UAM, nos va a dar una introducción a los métodos multigrid. Adelante, tiene 5 minutos, te escuchamos. Gracias, muy amable. Ok, yo les voy a hablar de una introducción a los métodos multigrid. En realidad han evolucionado mucho los métodos multigrid, tanto que actualmente se clasifican en dos partes. Los métodos multigrid geométricos, que dependen de la geometría del dominio de la ecuación que están utilizando. Solamente es para regiones cuadrangulares, rectangulares y nada más. Y después tenemos los métodos multigrid algebraicos, que son para dominios, cualquier dominio, pero como su nombre lo indica, depende de las propiedades de la matriz asociada al problema de discretización de EDP. Y esos son muy particulares dependiendo del tipo de problema que van a resolver. Yo aquí solamente les voy a presentar las ideas básicas de los métodos multigrid geométricos. ¿Ok? Entonces, Vanessa, este es el tema de tesis, se podría decir, del proyecto de investigación de Vanessa Carrillo, que acaba de terminarlo en este trimestre. Y bueno, la charla la dividí en las siguientes partes. Primero vamos a dar el modelo de EDP que nos va a motivar a resolver el sistema de ecuaciones que aparece. Vamos a dar un poco de propiedades de los métodos iterativos y las ideas finalmente de los métodos multigrid. ¿Ok? Bueno, entonces, todo lo que voy a hacer es en 1D. El problema que vamos a resolver es el problema de Poisson en 1D. En este intervalo de A a B vamos a tener condiciones de frontera, y si este problema ustedes hacen la fuente igual a 0 y ponen condiciones de frontera homogéneas, entonces la solución que encuentran son estas, que son las funciones propias o modos propios de Fourier continuos, donde los valores propios son de esta forma. Una manera de pensar en este problema es, imagínense que tienen una viga, que le aplican una fuerza y esa viga se empieza a doblar. Entonces se empieza a doblarse y se le ve una pancita. Ese es el primer modo de Fourier. Le aplican más fuerza y después hace dos crestas, ese es el segundo modo de Fourier, y así nos vamos. Ese es el problema más simple para pensar en estas soluciones de funciones propias o modos de Fourier continuos. Entonces, si nosotros queremos resolver ese problema numéricamente, lo vamos a hacer con diferencias centradas. La segunda derivada la vamos a discretizar con diferencias centradas de esta manera, alrededor de xy, y voy a subdividir mi dominio en n subintervalos, voy a tener n más 1 puntos, y eso nos va a llevar a este sistema de ecuaciones, en donde en este sistema de ecuaciones imponemos las condiciones de frontera tipo Dirichlet en general. Entonces observen que esta h al cuadrado en realidad la tendría que tener aquí. Entonces vamos a empezar a ver las estrategias numéricas que se utilizan para empezar a resolver este tipo de problemas. Esta h la vamos a compensar y la vamos a pasar al otro lado. Una de las h's multiplico, que por cierto aquí hay un error, debe de ser h, y bueno, ya. La matriz que obtenemos, que le vamos a llamar A, para dominios grandes va a ser sparse o Rala, va a ser tridiagonal, simétrica por sus valores propios positivos, y simétrica y definida positiva. Entonces, los valores propios son positivos y bueno, entonces, los valores propios, observen que los valores propios aquí, lambda k, tienen esta forma, y los vectores propios asociados a esta matriz son de esta forma, en donde cada vector propio va a tener como entrada
la Jésima entrada va a ser de esta forma. Si yo me regreso un poco al problema original, observen que los modos de Fourier continuos son de la misma forma, son muy parecidos. Ajá. Entonces, lo voy a decir como que heredan esas propiedades la parte discreta. A esto les vamos a llamar modos de Fourier discretos. ¿Sí? Entonces, porque está heredando esa propiedad. Y se puede demostrar que el número de condición de esta matriz es del orden h a la menos 2. Conforme h empiece a ser cada vez más pequeña, o sea, la malla cada vez sea más fina, el número de condición aumenta y entonces diremos que la matriz no está bien condicionada. ¿Sí? Conforme aumenta el problema, vamos a hacer más iteraciones para resolverlo. Entonces, si yo quiero resolver este problema AU igual a F, sabemos que existen técnicas numéricas. Para ello tenemos los métodos directos y los métodos iterativos. Ejemplos de este sería eliminación gaussiana, factorización de Cholesky o cualquier tipo de factorización. Para los métodos iterativos tenemos los clásicos, que por cierto les vamos a llamar en el contexto de métodos multigrid, les vamos a llamar métodos de relajación o de suavizado. Y tenemos otra opción, los métodos multigrid, que es el objetivo de esta charla. Entonces, vamos a estudiar las propiedades de los métodos iterativos. Para eso, voy a considerar otra vez nuestro problema de Poisson, en este caso ya pensando la fuente igual a 0 con las condiciones de frontera homogéneas, y voy a trabajar en el intervalo 0,1. Voy a hacer una partición del intervalo de esta manera, en n subintervalos, y voy a imponer una condición inicial para el método iterativo, donde esta condición inicial va a ser los modos de Fourier discretos, los que les enseñé anteriormente. Este sería el modo de Fourier discreto. Si K cambia, si el valor propio cambia el modo de Fourier. Entonces, si K es igual a 1, tenemos esta función, este modo de Fourier. Si K es igual a 3, pues tenemos 3 cambios de concavidad. 1, 2, 3. Si K es igual a 6, pues tenemos 6 cambios de concavidad de nuestras funciones propias, de nuestros modos discretos de Fourier. Estos modos de Fourier se van a dividir en modos de Fourier discretos de frecuencia baja si la K, si tenemos estas n divisiones. Si la K está entre 1 y n entre 2, voy a decir que es de frecuencia baja el modo de Fourier. Si la K está entre n entre 2 y n menos 1, vamos a tener modos de frecuencia alta. Así los vamos a clasificar, pero hay una clasificación, si está cercana al n entre 2, vamos a decir que son modos de frecuencia media. ¿Okay? Entonces, los métodos clásicos, los que hemos visto en cálculo, en métodos numéricos, análisis numérico, nos lo han dado, pero es muy raro que nos los den en función del residual. A este le vamos a llamar el residual. Entonces, los métodos de Jacobi, Gauss-Seidel se escriben de esta manera en función del residual. Y a la solución, cuando la ponderamos, cuando usamos la solución en el paso m y en el anterior, en el m-1, al combinar al hacer la combinación ponderada, obtenemos un Jacobi amortiguado ponderado que se escribe de esta forma, o podemos tener la ponderación de Gauss-Seidel, que es el SOR, y la describimos de esta forma. Entonces, solamente les voy a presentar resultados de Jacobi amortiguado para W igual a 2/3.
Voy a iniciar con el modo de Fourier en general K, con K variando, voy a variar el modo de Fourier, voy a fijar n igual a 64 divisiones y vamos a medir iteraciones contra el error, que va a ser la solución exacta menos la aproximada, y lo que vamos a hacer es resolverlo con este valor inicial. Ok, el modo 1 de Fourier como condición inicial me hace que tarde 17.198 iteraciones en converger para la misma precisión, pero si yo tengo el modo de Fourier 32, que para 64 sería ya de alta frecuencia, ¿sí? Ya sería un modo de alta frecuencia, estos serían de baja frecuencia, esto va llegando a ser de media frecuencia. Entonces lo que observamos es que si empezamos con modos de alta frecuencia, tenemos pocas iteraciones. Ajá. Entonces los modos de Fourier discretos de frecuencias alta convergen más rápido. Ahora fijamos K. Ahora fijamos el modo igual a 6 y hacemos variar n. Entonces n es el número de particiones de la región. ¿Y qué pasa? Con 16, K igual a 6 es como un modo de frecuencia media, ¿no? Para 32 es un modo de frecuencia que va bajando, que ya es baja y más baja aquí, ¿sí? Entonces, conforme nosotros refinemos la malla, este mismo modo cambia de ser de frecuencia alta a frecuencia baja, ¿sí? Y el error se va a reducir más rápido para mallas gruesas. Entonces, lo que observamos es que se reduce para mallas gruesas que para mallas finas, ¿no? Entonces, ahora vamos a pensar que que la malla es con 64 divisiones y vamos a hacer una combinación de modos discretos de Fourier. Este es K igual a 1, K igual a 6 y K igual a 32. Para esta malla, este sería de frecuencia alta y estos baja. Este empieza a ser de frecuencia media. Y entonces vemos, empezamos a iterar, ¡pum!, baja rapidísimo y después se va alentando. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Existe la propiedad de suavizado para los métodos iterativos. ¿En qué consiste? Va a haber eliminación rápida de modos de frecuencia alta y van a persistir los modos de frecuencia baja. Ajá. Entonces, si nosotros comparamos Jacobi amortiguado, SOR, Jacobi con W igual a 1, W igual a 1 para Gauss-Seidel, y resolvemos el problema con esta condición inicial y diferentes Ws, tenemos la tabla de resultados y vemos que para mallas gruesas converge más rápido y es más rápido Jacobi amortiguado que utilizar SOR. ¿Sí? Ok, entonces vamos a empezar a dar, ya sabemos dos cosas, en mallas gruesas tenemos convergencia rápida de modos de frecuencia alta. En mallas finas tenemos lenta convergencia. Pues eso es lo que va a explotar multigree. Los métodos multigree explotan la propiedad de suavizado de los métodos iterativos o métodos de relajación. Y para eso tenemos que utilizar diferentes mallas, una fina, una gruesa, una fina, una gruesa, etcétera. Y lo que vamos a hacer es cómo pasamos la información de una malla a la otra. A eso le vamos a llamar operaciones básicas. Y la primera operación básica que vamos a ver es la de prolongación. Y la de prolongación es el operador que va, la notación que vamos a utilizar es, las mayúsculas es H mayúscula, N mayúscula es malla gruesa,
H minúscula, N minúscula es malla fina. Entonces, un operador va de la malla gruesa a la malla fina. ¿Cómo voy a Hay muchas maneras de describir este operador prolongación. Una de las más sencillas es una interpolación lineal. ¿Qué es lo que hacemos? Si el número es par en la malla gruesa, pues se queda igual que el valor de H. Si es impar, entonces agarramos estos dos, los promediamos y va a ser el valor en la malla fina. Y ese es el operador que vamos a utilizar. Matricialmente, esta va a ser la matriz asociada al operador prolongación y también vamos a tener el operador restricción, que nos lleva de una malla fina a una malla gruesa, este operador. Y este operador hay también varias maneras. El que estamos utilizando es restricción ponderada, que consiste en hacer un promedio de estos valores de esta forma y los llevamos, el promedio de los tres, de los vecinos, los llevamos a este punto. La representación matricial de este operador es de esta manera. Vamos a hacer las siguientes observaciones que son muy importantes para multigrid. Resolver este problema implica utilizar este residual. Entonces, en realidad, solamente usamos este al arranque de los multigrid y siempre vamos a resolver este sistema de ecuaciones. ¿Por qué nos sirve este sistema de ecuaciones? Porque si el residual es pequeño, el error tiene que tender a cero. Entonces, un buen punto para arrancar este sistema de ecuaciones, siempre lo sabemos, es el 0, E igual a 0. Entonces, con este arrancamos y otra observación es, ¿qué pasa? Yo estoy en una malla gruesa y estoy en la malla fina. ¿Qué pasa si yo tengo un modo de Fourier que está entre este intervalo? Pues resulta ser que este modo de Fourier que es oscilante o es de frecuencia alta en este intervalo para la malla fina, puede llegar a ser un modo suave en la malla gruesa. Y si es modo suave en la malla gruesa ya la molamos, porque nos va a alentar la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, es necesario suavizar o implementarle un método iterativo antes de eliminar, antes de restringir el residual. Necesitamos suavizar para eliminar modos oscilantes y después restringimos. Ya voy mal, ¿verdad? Ok. Otra observación es, si el error en la malla gruesa es suave, aquí es el rojo, entonces al prolongarlo a la malla fina, que es el azul, nos proporciona una buena representación del error. Si el error en la malla gruesa oscila, entonces al interpolar el error en la malla gruesa nos da una pobre representación del error, tendríamos esta diferencia del error. Entonces, también antes de prolongar se recomienda suavizar. Si aplicamos los operadores prolongación y restricción, antes hay que suavizar. ¿Ok? Entonces, una idea para empezar a ver métodos multigrid es utilizar el método de dos mallas, el básico. Entonces, vamos a suponer que es una malla gruesa. Vamos a resolver este problema en la malla fina y vamos a suavizar con Nu1 iteraciones. Suavizamos un presuavizado para obtener BH y con ese BH calculo el residual. Ya tengo el residual. Entonces ahora, y ya lo presuavicé, ya le quité los modos oscilantes. Entonces ahora restringo esa solución, ese residuo, y a la hora de restringir
me lleva a la malla gruesa a resolver este problema más pequeñito, y lo que hacemos aquí es suavizamos con Nu1 iteraciones y empezando con EH como el vector inicial igual a 0. Entonces, ya que tenemos esta solución, lo que vamos a hacer es prolongamos, ¿sí? Y para que el error no lo lleve a la malla fina, y entonces la solución que habíamos tenido aquí, la BH, le aplicamos este error que prolongamos de la malla gruesa, y esta va a ser nuestra solución aproximada. Y después la suavizamos con un método iterativo. Esa es la idea de multigree, ¿ok? Entonces, ahora sí, los métodos multigree. El primer método es el B-ciclo. El método B-ciclo, ¿en qué consiste? En varios niveles. Vamos a tener, por ejemplo, aquí se presenta nivel 3, 2, 1, hasta llegar al 0. Y hacemos lo mismo, presuavizamos, presuavizamos con Nu iteraciones, calculamos el residuo, restringimos el residuo, presuavizamos. ¿Qué significa presuavizar? Llamamos otra vez al mismo método. Cada que bajamos un nivel va a ser un método recursivo. ¿Ok? Entonces, aplicamos un método recursivo aquí, quiere decir que presuaviza, prolonga, presuaviza, prolonga, etcétera, etcétera, hasta llegar al nivel 0, a la malla más gruesa que queremos. Entonces, aquí resolvemos, suavizamos con Nu igual a 1, o hay algunos casos que se resuelve el sistema de ecuaciones en forma directa. Después prolongamos, prolongamos, prolongamos hasta obtener la solución. Ese es el B-ciclo. O sea, de aquí prolongamos, regresa la forma recursiva, aquí prolonga, regresa a la forma recursiva y así se va el método. Como ya no hay mucho tiempo, bueno, este sería, aquí llamamos otra vez al mismo problema en forma recursiva, y esto es un método iterativo. Ajá. Entonces, ¿dónde está la parte iterativa? Tiene que haber un programa principal en donde, como todo método iterativo, damos qué precisión queremos, con qué vector inicial empezamos, el U0, entramos, llamamos al B-ciclo, calculamos el error, si no se ha llegado a la precisión, se hace cambio de solución, esta ahora va a ser, la aproximada va a ser la U0, y se empieza a iterar. Así es el método multigree. Ok, con esas ideas vamos a tener el W-ciclo, que ya se imaginarán, hace esto. Ajá. Y después tenemos el gamma-ciclo, que es el más general. Si gamma es igual a 1, tenemos los B-ciclos. Si gamma es igual a 2, tenemos los W-ciclos. Y tenemos que darle en cuántos niveles quieren, un nivel, 2 niveles, 3 niveles, y lo podemos generalizar. ¿Ok? Entonces este sería el gamma ciclo, y después tenemos los full multigree. El full multigree empieza de la malla más gruesa. ¿Sí? Todos los demás empezaban de la malla más fina. Este empieza de la malla más gruesa y hace estas oscilaciones dependiendo del nivel que quiera. ¿Ok? Entonces, este sería el full multigree, el tipo 1, y tenemos el tipo 2 que se está utilizando. El tipo 2 empieza un nivel antes del nivel 0. Empieza aquí, hace esto, y aquí tenemos un B-ciclo. Entonces, lo que hace el tipo 2, el full multigree tipo 2, es empieza a iterar un B-ciclo aquí. ¿Ok? Y esas son las ideas de multigree. Entonces, tenemos este problema, tenemos esta condición de frontera, una homogénea, una no homogénea. Esta es la fuente y la solución teórica es de esta manera. N es igual a 1024. Las Nu probamos para diferentes 1, 2, 3, 4, Nu 2 es 1 o 3. Y estos son los resultados. Hicimos varias pruebas para muchos niveles. Llegamos hasta varios niveles, pero resulta ser que el nivel 3 es la mejor, digamos, entre 2 y 3
es lo mejor manejar para resolver multigrid, porque si no ya se empieza a hacer más costoso. Entonces comparamos los B ciclo, W ciclo, multigrid 2, multigrid 1 y bueno, para el B ciclo este es el mejor, para el W ciclo este es el mejor y si comparamos todos los multigrid, el que nos da una mejor aproximación es 10 a la menos 5, que sería un full multigrid tipo 2, o si no un B ciclo. Utilizar un B ciclo conviene más por el tiempo que los demás, ¿no? Entonces, esto se comparó con Jacobi amortiguado, que era lo mejor para los métodos de relajación, y vean los tiempos, 2139 segundos contra 0.05, 0.3 segundos, y bueno, esta es una malla muy pequeña, ¿no? O sea, si empiezan a crecer, o sea, esto nada más fue para empezar a ver las ideas de multigrid. Esto se hizo con MATLAB. No estamos usando todo el poderío que se puede hacer en un lenguaje de alto nivel, usamos las propiedades básicas con matrices, pero se puede hacer ahí, se puede ahorrar mucho tiempo en eso. Y bueno, como ya no tengo tiempo, pues la recomendación sería utilizar un full multigrid o un B ciclo. Ya no apareció aquí, no me fijé, un B ciclo con Jacobi amortiguado, y eso es en general, ¿no? Pero es muy interesante esta parte de ver los modos de Fourier discretos de un método iterativo. Y bueno, la referencia fuerte aquí fue Briggs. Todo lo que quieran leer de multigrid siempre se refiere a este tutorial. Siempre todos hacen referencia a este tutorial. Y bueno, sería esto y muchas gracias. Quedan 2 minutitos para una o dos preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. En el caso, las ideas son las mismas, solamente que el operador las cambia, ¿no? Los operadores, las matrices van a cambiar, pero las ideas en 2D, 3D son las mismas. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Un problema rígido. Mira, no importa el tamaño del problema. Si tú tienes una ecuación en general en un dominio cuadrado, la ecuación en este caso no importa. O sea, si tú tienes... bueno, ahorita estoy hablando de Poisson, ¿sí? Entonces, si tú tienes un dominio rectangular o cuadrado, la estrategia te va a funcionar. Ajá. Si tú cambias el dominio, entonces para Poisson ya no te funciona. Ya tienes que utilizar multigrid algebraico. Ajá. Y si la EDP es en general, se tiene que hacer el estudio de los modos de Fourier. Y entonces ver si hay cómo funcionan los modos de Fourier. Entonces, yo a la conclusión que llegué es que esto está muy amarrado a Poisson, y a veces lo que hacen son estrategias que terminan resolviendo varios problemas de Poisson, como las que usábamos antes en campos de viento, ¿no? Y ahí tienes un resolvedor muy rápido. Pero lo que he leído es que sirve también para cualquier tipo de ecuación, y hay diferentes estrategias, ya no me he especializado en eso. Entonces, debido a tiempo, pues te agradezco un poco.